El nombre genérico a lo que vamos a ver ahora se llama registros. Y registro está en el tema de algoritmos o en otros lenguajes. En otros lenguajes le llaman registros. Entonces, ¿cómo se forma un registro? Los registros tienen un nombre que identifica a todo el registro. En este caso, si yo voy a hacer un registro de personas, en este caso se llama persona. Y este es el nombre del registro. Y el registro se compone de datos. Y en este caso, ven que tiene nombre, estado civil, edad, fecha de nacimiento, cédula de identidad. ¿Está bien? Y cada, eh, cada, cada nombre que ustedes le dan tienen un tipo de datos. En este caso, nombre es de tipo cadena, estado de civil es de tipo cadena, edad es de tipo entero, fecha de nacimiento es cadena y cédula de identidad es cadena. Entonces, acá tienen las definiciones de las variables, cómo va a ser esa estructura y cada uno de las variables que van a tener con su tipo de datos. Entonces, se forma de esa parte. Entonces, a esto se le llama un registro, que tiene un nombre y luego tiene los tipos de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Y como dice acá, en los lenguajes se define de tipo registro. Los tipos de datos pueden ser estructurados, en este caso son simples o no, y pueden tener esta forma: números, letras, verdadero o falso, o combinaciones de tipo de datos y vectores. Nuestros algoritmos que nosotros llegamos a hacer, nos estábamos manejando con las matrices. Pero ¿cuál es el problema de las matrices? El problema de las matrices es que es de un solo tipo de datos. Es decir, que solamente puede tener de tipo enteros y todos los campos que continúan después son de enteros. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren tener nombre y nacionalidad, por ejemplo? No van a poder tener ese en una estructura de tipo matriz de forma directa si no forman un registro. Entonces, estos son como si fueran las columnas de una matriz, pero ya les permite trabajar directamente con los nombres y tipos de datos diferentes. ¿Qué aporta tener una definición de tipo de datos? Nos da mayor claridad de qué es lo que vamos a usar, aumenta el significado semántico del código porque se entiende más y simplifica la declaración de variables porque si no tienen que definir variables para cada cosa o vectores para cada cosa. Entonces se va a simplificar lo que van a necesitar. Se puede usar typedef, que es lo que vieron justo ahí en la pantalla hace rato, y define un nuevo nombre para un tipo de dato. El nombre original sigue siendo válido. Entonces, typedef es como darle un alias a un tipo de dato. Typedef tipo y nuevo nombre. En este caso, yo voy a definir un tipo de datos que se va a llamar positivo, que es un alias de entero. Typedef int positivo. Y así sucesivamente. Acá tienen ejemplo de cómo se puede crear alias de eso. Y cuando van a definir, escriben la palabra typedef int positivo ya es un alias. Typedef int negativo es un alias. Y cuando van a usar sus variables, ya no van a escribir int, sino directamente van a llamar positivo, espacio AB. Entonces, positivo ya va a ser su tipo de datos. Alias que le pueden dar a su tipo de datos. Entonces, ahí se pueden crear diferentes tipos de datos que no estaban previstos anteriormente. Pueden crear sus propios tipos de datos. Una definición de eso. Bueno, vamos al concepto de estructura. Entonces, una estructura puede verse como una colección de variables que se referencia bajo un nombre común. Cada una de estas variables se denomina miembros de la estructura. Otra denominación son campos, elementos, atributos, cada elemento que va a tener esa estructura. Su definición es, la definición de esa estructura se realiza fuera de cualquier función, generalmente en la parte superior de ese archivo, que es la parte antes de escribir el código. Para definir una estructura
requerimos que tenga un nombre, una lista de sus elementos o miembros. Entonces tiene un nombre y un tipo de datos asociado. Y esta es la forma como nosotros tenemos que declarar nuestra estructura. Ok. Para el examen yo les voy a facilitar ya la estructura y ya les voy a pasar con los datos precargados. Lo que van a hacer es directamente el algoritmo. Entonces, ya les voy a facilitar la estructura. Pero acá lo importante es entender cómo se forma esta estructura. Para, para crear una estructura, no, le voy a pasar después. Para crear una estructura, entonces nosotros necesitamos crear mediante esta palabra reservada que significa estructura. Y después le dan un nombre a esa estructura. Le dan un nombre a esa estructura. Abren aquí llave y luego cuando termina van a cerrar. Y aquí en la lista de miembros le dan los elementos que tienen que tener, las columnas que van a tener. INT, miembro 1 de tipo entero. Char, miembro 2 y doble. Y cualquier tipo de datos que ustedes quieran definir. Imagínense una estructura de un alumno de una universidad. ¿Qué datos tienen que tener? Vamos a crear una estructura que sea alumnos de una universidad. ¿Qué datos les parece que tiene que tener? Tiene que tener nombre y vamos a darle que su tipo de datos sea un string. ¿Está bien? Después, no sé si usan matrícula. Matrícula, que en este caso acá de la universidad es el número de cédula, ¿verdad? Puede ser matrícula. En otras universidades puede ser que tenga un número de matrícula y después tenga aparte el número de cédula. Las matrículas generalmente son alfanuméricas, ¿verdad? Y entonces son de caracteres, porque puede tener, si es de informática, puede tener INF y después unos numeritos, ¿verdad? Y si es de electrónica, va a tener, no sé cómo son las siglas de electrónica, entonces tienen esas primeras letras y luego lo que le continúa, ¿verdad? Si es de mecatrónica y eso. Bueno, entonces aquí ustedes definen cada columna con su tipo de datos. Y después de definir esta lista de miembros, opcionalmente ya pueden declarar sus variables. Esta estructura es como un mapa. Esta estructura es como un mapa. Y después a partir de ese mapa usted tiene que declarar sus variables. Se puede declarar las variables así como usted declara las variables ahí abajo. INT igual a código, por ejemplo, o nombre. Y opcionalmente ya pueden declarar sus variables aquí. Opcionalmente. Por simplicidad, no conviene colocar aquí. Por simplicidad. Porque es un poquito más complicado. Conviene definir toda la estructura y la variable mucho más abajo. Con respecto a esto. Este es opcional. Se puede crear opcionalmente una variable de tipo registro incluso sin nombre único. ¿Okay? Y también se puede crear un struct sin este nombre que está acá, pero colocar este nombre que viene aquí. Yo les muestro cómo son las formas y vamos a quedarnos con la forma más fácil, ¿verdad? Porque no ponerle un nombre aquí es un poco complicado y declarar acá es un poco complicado. Pero como el lenguaje es tan compacto, entonces le permite a ustedes eliminar este que está acá y quedarse con el nombre de la variable que está acá. O colocar este nombre que está acá y también colocar los nombres de variable aquí. Pero como vamos a ver los ejemplos, vamos a hacer de la forma más fácil. Acá tienen ejemplos cómo se hace. Nombre estructura, nombre variable. Esa es la forma más fácil de hacer. Esta es la que yo recomiendo que usemos. Crean su estructura, cargan los tipos de datos que quieren cargar acá. Y acá, mi estructura. Y acá van a declarar sus variables. Entonces, dos variables del tipo mi estructura que está acá.
Mi estructura uno, mi estructura 2 son variables de este tipo de datos, estructura. Las operaciones que se pueden hacer con la estructura es con un punto. Entonces, si yo defino una variable que se llama alumnos, ¿verdad? Voy a poner alumnos punto para referirme a sus miembros, a sus elementos, alumnos punto nombre, alumnos punto cédula de identidad, alumnos punto matrícula. Esa es la forma, por eso se usa con este operador. Aquí ven, definen una estructura que tiene miembro 1, miembro 2 y miembro 3. Si yo quiero referirme a ese miembro, entonces pongo el nombre de la estructura, punto, el miembro y le cargo los datos. Leo o cargo los datos. Y ahí ven cómo se van cargando los datos. Okay. Después también inclusive se puede tener punteros, ¿verdad? Punteros a esa estructura. No vamos a entrar acá, pero sí les quiero mostrar algo muy interesante que probablemente encuentren en otros lenguajes. Voy a saltar esta parte de punteros porque no vamos a ver. Pero sí quiero que se fijen en algo que está mucho más adelante. Creo que estaba por acá, vamos a ver si está. Este. En algún momento van a dar lenguajes como PHP, ¿está bien? O lenguajes como el que yo veo que tiene esta estructura es PHP. Cuando ustedes crean una estructura en PHP, tiene la misma estructura del lenguaje C, el PHP. Y en vez de referirse al punto, tienen este que está acá, que es una flechita. Y se asigna de esta forma. Esta es la estructura de datos, una flechita y su miembro, ¿está bien? Les muestro ahora porque en algún momento puede ser que toque el PHP. Bueno, entonces sepan que es una estructura que está referenciada. En vez del punto tradicional que usa en el lenguaje C, esta es la forma como el lenguaje C coloca. Entonces, esta es la estructura. Esta es la estructura y este es su miembro. ¿Está? Así. Y en lenguajes como PHP tienen la estructura acá. Y este es su miembro. Ok. Se van a recordar eso cuando vayan eso en algún semestre, ¿verdad? O le toque trabajar en alguna cosa Entonces, generalmente está referido al lenguaje orientado a objetos, por eso creo que tiene esa función. Esta forma de colocar aquí. Estructura punto miembro es el lenguaje C y estructura flechita es en otro lenguaje. Entonces ya más o menos cuando vean eso, van a decir que es una estructura. Lo que pasa es que van a encontrarse ya como con lenguajes orientados a objetos. Y los lenguajes orientados a objetos son básicamente una modificación de las estructuras con punteros, pero los punteros ustedes no van a ver, eso maneja internamente el lenguaje. Pero hace referencia a que está apuntando a C++ orientado a objetos. Les puedo traer, por ejemplo, en la próxima clase un ejemplo de cómo se hace eso. No está dentro de nuestra materia, pero por lo menos les puedo mostrar porque después van a dar Java. Y en otra materia van a dar Java. Y ese ya es orientado a objetos.
Solo que la orientación a objetos del lenguaje C es un poquito eh, más complicada que la definición de Java. Pero por lo menos van a tener una idea de cómo se hace. Voy a preparar un ejemplo y les traigo. Que no tiene nada que ver con las aplicaciones de la materia, pero ya le van a tener una idea de lo que es eso. Entonces ya saben cómo se define eso. Y hasta ahí quería llegar con la parte de teoría y vamos a ver ahora la parte práctica con este ejercicio. Después les paso a este otro archivo. Vamos a hacer acá algunos ejercicios. Bueno, dice, realice un programa en C++ que permita cargar, imprimir y calcular el importe de la estructura de tipo registro o strip de producto según las siguientes estructuras. Ok. ¿Se acuerda que más o menos hicimos esto con las matrices? Pero acá es mucho más ordenado. Vamos a tener una estructura de productos que tiene código de producto, nombre de producto, cantidad, precio y su importe. ¿Está bien? Y esto es más o menos lo que se usa en la realidad, según una estructura de tipo de datos que tengan. El, el código de producto es entero, el nombre del producto es string, la cantidad es entero, el precio es entero, el importe es entero. Entonces realice un programa en C++ que permita cargar, imprimir y calcular el importe de una estructura tipo registro o strip de 3 productos según la siguiente estructura, que se llama total ticket, se llama nuestra estructura. Bueno, y vamos a crear ese tipo de registro, que es este que está acá, y vamos a crear de esta forma. Este ya les sirve a ustedes de ejemplo cómo se crea una estructura mirando el gráfico. Vamos a crear un struct que se llama producto, así como el que está acá. Y código de producto es de tipo entero. Nombre de producto es de tipo string. Cantidad es de tipo entero. Precio es de tipo entero. Y importe es de tipo entero. Todo esto termina con punto y coma. Y también no se olviden de terminar con punto y coma esto. Al término de la estructura, entonces se termina. Entonces definen la estructura que se denomina struct y el nombre de la estructura. En este caso es una estructura de tipo producto. Abren llave y colocan todos sus miembros con sus tipos de datos. Al terminar, cierran la llave y terminan con un punto y coma. ¿Está bien? Si no terminan con un punto y coma, les va a dar error. Entonces atiendan eso. Luego vamos a crear variables de eso. Y para crear la variable de esto, se usa a partir de esta estructura que se llama producto. ¿Está bien? Y definimos esas variables, pero en vez de tipo, que sea entero, caractero, lo que sea, doble, lo que sea, entonces su variable se llama producto. Fíjense que está en color verde aquí y aquí también está en color verde, para hacer referencia a eso. Entonces, este es el tipo de datos y este es su variable. Producto 1, producto 2. ¿Qué cosa son producto 1 y producto 2? Son dos variables, ¿está bien? Dos variables de esta estructura producto. Dos variables. Y también pueden definir matrices o pueden definir vectores de ese tipo de datos. En este caso estamos definiendo un vector de 3 componentes de tipo producto, ¿está bien? Entonces estamos definiendo ya en una mezcla con un vector. Dos variables y un vector de tipo de datos de estructura que es producto. Ahora, ¿cómo asignamos esos valores? Vamos a asignar y leer esos valores de esos registros. ¿Cómo hacemos eso? Producto 1 es de tipo producto, entonces ponemos producto 1.código y le cargamos su valor. ¿Está bien? Código guión bajo producto se llama. Entonces, yo le llamé código nomás acá. Okay.
Entonces, producto 1 punto código es igual a 10. Producto 1 punto nombre es igual a una cadena de caracteres. Y cuando quiero imprimir, voy a imprimir producto 1 punto nombre. O cuando quiero leer, voy a leer de esta forma. Cuando quiero hacer algún cálculo, entonces va a ser producto 1 punto importe es igual a producto 1 punto cantidad por producto 1 punto precio. Y ahí los colores les sirve de referencia para cada uno de esos elementos. Y acá tienen la estructura otra vez de esto. Como habíamos definido, como se puede definir también un vector de tipo de productos, yo también puedo precargar ya esa información así como estábamos haciendo. ¿Y cómo voy a precargar esa información? De esta forma. Producto, productos es un vector de 3 elementos y estos son sus 3 elementos. Primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Y abren llave y luego cierran llave con punto y coma. Para cargar sus valores, tienen que fijarse en los miembros que están definidos acá, como código de producto, nombre de producto, cantidad, precio e importe. Entonces, el primero es el código de producto. Le separan con una coma. El segundo que ven acá es el nombre del producto. Viene con una coma, es la cantidad. Después, este es el precio y este otro es el importe. Y esa línea que está acá es la primera línea de ese vector y separan con una coma acá para que después puedan definir la segunda línea de ese vector y luego la tercera línea de ese vector. Entonces ahí vamos a precargar. Cuando yo quiero referirme o cambiar esos valores, entonces en vez de que esto sea directamente así como una variable, en este caso es un vector y digo productos y entre corchetes le paso el elemento del vector. Entonces, en este caso es 1. Y en vez de que tenga este 0, 1, en vez de que este nombre sea Pepsi Cola, voy a cambiarle por Coca-Cola. ¿Okay? Entonces, producto 1, punto nombre, Coca-Cola, y va a reemplazar esto que está aquí. ¿Se entiende? Esta es la componente 0 de ese vector. Este que está acá. La componente 0 de este vector que es esta que está acá. La componente 1 punto nombre es igual a Coca-Cola, entonces acá donde dice Pepsi, ¿qué va a poner? Coca-Cola. Eso está haciendo esto que ven aquí. ¿Está bien? Y este es solamente un ejemplo cuando usan otros lenguajes que en vez de este punto pueden utilizar esta flechita. ¿Ok? Es solamente una información adicional. Bueno, entonces en este caso de punteros o otros lenguajes que utilicen una estructura tipo lenguaje C y que viene de esta forma. Para nuestro caso es directamente esto no. Bueno, y el resultado de ese algoritmo eh, es hacer un programa que coloque los códigos aquí y coloque los importes acá. Vamos a multiplicar 5 por 1000, 5000, 3 por 3000, 9000 y 2 por 2000, 4000. Y luego va a imprimir el total del ticket, que es la sumatoria de eso. Y aquí tenemos el código de eso. Vamos a copiar ese. Copian esto y vamos a llevar a nuestro programa de lenguaje C para probar. Este sí tiene este archivo para poder probar.
archivo, nuevo proyecto. Aplicación de consola. Lenguaje C++. El nombre del proyecto. Estructuras. Y cambiamos el código. Pegamos eso. Bueno, y voy a empezar a explicar y luego probamos. Para ver si funciona. Utilizamos el IOStream para el Serial Code. Colocamos la librería string para manejar los tipos de datos de tipo string. Usamos el using namespace std para el Serial Code. Luego vamos a crear nuestra estructura que se llama producto, que tiene código de producto de tipo entero, nombre de producto de tipo string, cantidad de producto de tipo entero, precio de tipo entero y importe de tipo entero. Aquí abren la llave y aquí se cierra y tienen que terminar con punto y coma para que no les genere error. Aquí ya crean ustedes un mapa, una estructura, algo mental. Las estructuras no existen dentro del lenguaje. Solo son una composición que arma el lenguaje para que él después pueda internamente armar todo eso. Lo que sí existen son las variables que ustedes van a crear a partir de esa estructura. Entonces, es un modelo lo que ustedes definen cuando crean una estructura. Cuando ustedes crean una estructura no se crea una variable. ¿Se entiende eso, verdad? Eso no ocupa no ocupan un lugar en la memoria de la computadora. Solo cuando se declaran estas variables. Definimos una variable que se va a llamar total ticket y vamos a crear un vector. Aquí sí se crea un espacio de memoria. Cuando nos ponemos tipo de datos producto y un vector de 3 componentes que se llama productos, ahí sí se crea un espacio de memoria. Ahí recién se crea un espacio de memoria. Entonces vamos a crear su nombre dice crear un arreglo de productos con espacio para 3 elementos. Entonces ahí recién se crea un espacio de memoria. Creamos y precargamos los datos. Creamos y precargamos los datos. Entonces, código producto 1, nombre del producto sándwich, la cantidad de 5 y su precio es 1000. Y este va a ser el importe. Ponemos 0 para poder después calcular. La segunda línea de ese vector es su código de producto que es 2, su nombre de producto que es empanada, la cantidad que es 3 y su precio que es 3000. Y acá va a ir el importe de eso. El otro va a ser 3, su código, el nombre del producto va a ser panchos, la cantidad que es 2 y este va a ser su precio. Okay. Y nuestro algoritmo lo que tiene que hacer es multiplicar este 5 por 1000 y poner aquí. Entonces, en eso va a consistir el algoritmo. Acá imprime la cabecera, entonces imprime el código, nombre, cantidad, precio e importe. Imprime la cabecera y luego recorremos desde 0 hasta 3, que va desde 0 hasta 2. Entonces va a 0, 1 y 2. Productos, sub i, que es subíndice, que en este caso es 0, punto importe, es producto, sub i punto cantidad por productos, sub i punto precio. ¿Ok? Eso es lo que hace esto. Esa es la multiplicación
Y en productos.importe va a cambiar este valor. 5 por 1000 va a ser ¿cuánto? 5000. Eso es lo que va a hacer el algoritmo. ¿Sí? Y así va a ir reemplazando esto. Y en total ticket lo que va a hacer es la sumatoria de 5000, 9000 y 4000. 5000, 9000 y 4000. Total ticket es total ticket que tiene que estar cerrado cuando se crea, más el precio del importe que ustedes ya calcularon aquí. Entonces, multiplican precio por cantidad, lo van a colocar aquí, lo van a colocar aquí y lo van a colocar aquí. Y vamos a sumar estos valores que viene en total import. Y ahí termina el programa. Luego imprimimos todos los datos ahí. Imprimimos todos los importes. Y debajo, fuera del ciclo, entonces imprimimos el total import. Vamos a ver cómo queda el programa. Y ahí les queda el programa. El código del producto, 1, 2, 3. El nombre del producto sándwich, empanada y panchos. La cantidad 5, 3 y 2. Y sus precios, 1000, 3000 y 2000. Y nuestro importe va a ser la cantidad por el precio. 5 por 1000, 5000. 3 por 3000, 9000 y 2 por 2000, 4000. Y el sumador que va a ir sumando 5, 9 y 4 y va a colocar acá debajo cuando termina ese proceso del ciclo for. Entonces va a imprimir el total de tickets. ¿Se entiende cómo funciona, verdad? Oh. Eso es lo que hace todo este algoritmo. Pueden mirar después con más tiempo para más o menos tener idea de cómo es la estructura que se da aquí para eso. Entonces ahí tienen el laboratorio 1. No sé si quieren probar un ratito o ya probaron todo. Ya probaron todo. Y ahora nos queda este laboratorio 2 entonces. ¿Sí? Todos los ejercicios son muy parecidos. Son todos muy parecidos. Si ustedes se fijan, yo les pasé un Word también, ¿verdad? Sí, bueno. Ese Word está explicado en ese video. Tienen ahí para mirar. Porque en base a ese video va a ser el examen final. En este caso, dice, el administrador de empresa debe confeccionar un salario de los empleados que se encuentran en una estructura de tipo datos registro. Según el gráfico, se encuentra en un tipo de registro. Según el gráfico siguiente, el empleado tiene un salario base y sobre él cobra un extra por cada empleado dependiente de él. Además de imprimir el total de los importes pagados. Entonces, tenemos una estructura de empleado que tiene nombre del empleado, empleado a su cargo, que es el código, ¿verdad? Su salario base y el salario neto. ¿No les parece una empresa piramidal esta? Más o menos así funciona la empresa piramidal. Sí. Solo que acá es por empleado. Mientras más empleados tenés, más ganas. Y en otra vez, mientras más metes afiliado, ganas más. Y más o menos esa onda es. Entonces tienen un nombre, empleado a su cargo, sueldo base y el salario que va a cobrar por cada empleado que está a su cargo. Okay. Por cada empleado dependiente. Él además debe imprimir el total de los importes pagados. ¿Cómo se calcula el sueldo neto? Es un sueldo base que ya viene definido aquí y gana 1000 por
por los empleados a su cargo. Entonces, si tiene un solo empleado, gana 1000 más. Si tiene 10 empleados, va a ganar 10.000. Entonces ahí va a ir incrementando su salario. Como se pueden dar cuenta, vamos a necesitar dos estructuras. Porque, a ver, directamente acá viene la cantidad de cuántos empleados tiene. Entonces vamos a multiplicar directamente 1000 por empleados a cargo, que es este que está acá. El ejemplo que tienen es de esta forma. Acá ponen el nombre de la persona y acá tienen la cantidad de empleados a su cargo y su salario base. Entonces van a multiplicar este por 1000 por cada uno y van a sumarle su salario base. En este caso va a ser 2000 más 1500 y va a ser 3500. 1000 más 1200 va a ser 2200. Cuando no tiene empleado, va a ser simplemente su salario base. Entonces, vamos a multiplicar 0 por 1000, 0 más su salario base. Y así. Y luego van a utilizar un sumador o un acumulador para tener el total de sueldo. Es muy parecido al otro. Y acá tienen de vuelta cómo se hace ese cálculo. La estructura de datos de ese empleado es de esta forma. Empleado, string, tiene el nombre es de tipo string, empleados a cargo es de tipo entero, sueldo base le vamos a ponerle flotante y sueldo neto le vamos a poner flotante. Y vamos a copiar este código para probar. Tiene el string que es básicamente lo parecido a lo que ya estábamos viendo. Using namespace std, vamos a definir el struct de empleado. Vamos a ponerle su nombre de tipo carácter, en empleados a su cargo de tipo entero, sueldo base de tipo flotante, sueldo neto de tipo flotante. Termina con un punto y coma aquí, el struct. Y aquí vamos a declarar un vector. Vamos a declarar un vector que se llama empleados con 5 componentes. Vamos a declarar un vector con 5 componentes. Pero aquí, evidentemente, ya no es de tipo entero como estábamos haciendo, o ya no es de tipo float, o ya no es string. Ya es un tipo de datos a partir de esa estructura que se llama empleado. A partir de esa estructura de empleado. Entonces aquí creamos un vector de 5 elementos, abrimos y cerramos la llave y aquí colocamos cada línea de esos elementos. Entonces aquí abrimos y cerramos la llave y le colocamos coma para ir separando, excepto este que ya no necesita coma. Y le colocamos el nombre. Después le colocamos empleado a su cargo. Y este es su salario base. Este que está acá, salario base. Y este es el sueldo neto. Y utilizamos un acumulador que se llama total sueldo, donde vamos a tener la suma de todos los sueldos. Bueno, y ahí vamos a recorrer desde 0 hasta 4. Y vamos a hacer este cálculo. Sí, sí, sí. Okay.
Y en empleados de I ponemos el sueldo neto, que es igual a empleados de I, punto salario base. Ese cálculo que estaba definido ahí, más 1000 por empleado a cargo, ¿ok? Solo tienen que tener en cuenta esta estructura para poder armando. El tipo de datos, en este caso es un vector, como ven aquí, punto, y el valor miembro, que es el tipo de datos que queremos cargar. Entonces, arman de esta forma y con eso calculamos el sueldo neto. Y acá utilizamos un contador de un acumulador. Total sueldo es total sueldo más el valor del empleado con su sueldo neto. Y fuera fuera del ciclo for, entonces imprimimos los datos que tiene y después imprimimos el total de sueldo. Probamos eso. Y ahí tienen el resultado. Que es parecido al ejercicio que ya vimos. Cuando ustedes vean que tiene barra T, ¿ven lo que tiene ahí barra T? Barra invertida T. Es un tabulador. Por lo menos, aunque no es tan versátil como el coño o como el N-cursos, ¿verdad? Que puedes manejar cada línea como vos querés. Tiene algunos comandos básicos para poder colocar como el tab. Algunos en el examen me colocaron la otra barra. ¿Está? Tienen que colocar esta barra y el T. Igual imprime, pero no imprime tan lindo. Entonces, esa es la forma. Yo le puse barra T para que tenga un espacio mucho más grande. Sí, ahí tienen como... No es muy elegante, pero es lo que hay de momento. Algunos utilizan también otra librería que deja un espacio. Así deja un espacio que para acá. Pero por lo menos esto es lo más básico. Podemos salir a receso ahora. Muy bien, Mario. No.